En un mercado lleno de números, artificialidad y ego, algunos solo quieren la luz. Solo quiero la luz, déjame ver esa luz. Solo quiero la luz, solo quiero la luz. Marlon Morales, mejor conocido como Lil Supa, es un nombre el cual, si sabes al menos un poco sobre rap latino, te sonará bastante. Es importante decir que esto no es una biografía ni tampoco un recuento cronológico de su obra. Es más bien un análisis capa por capa de los elementos presentes en cada una de sus obras, intentando comprenderlos y darles un sentido individual. Y es que durante años, a través de su polifacética carrera, ha sabido entregarnos una de las más sólidas discografías de todo el género, siendo uno de los mayores representantes de la identidad del mismo. Y es que, ¿alguna vez te has preguntado por qué los raperos latinos se ven tan diferentes de los raperos norteamericanos actuales? Y ojo, no me refiero a los que hacen vida dentro de todo lo que podemos abarcar dentro del subgénero tropical urbano. Me refiero más bien a los raperos under, a los que aún hoy en día siguen abrazados al sonido del rap de los 90s y todo lo que representa en sí mismo. Pues bien, esto tiene muchísimo que ver con Marlon. Para algunos, la ostentación es esencial para definir a la cultura hip hop estadounidense, y no es difícil saber por qué. Proveniente de barrios históricamente marginados y oprimidos tanto social como económicamente, el sueño del estatus se vuelve reivindicativo, un símbolo de liberación al acceder a través de su música a esos espacios de poder desde donde siempre los miraron desde arriba, una forma de protesta en sí misma. Y es que, paradójicamente, a pesar de haberse vuelto tan comercial en tiempos recientes, el hip hop siempre ha sido contestatario, es parte de su esencia y a su vez es lo que lo vuelve distinto, porque mientras el pop te invita a olvidar tus problemas o quizás darles un enfoque más emocional, el hip hop te habla de realidades que a pesar de su crudeza representan un gran porcentaje de la población marginada estadounidense. Mientras que el pop te invita a ver hacia otro lado, el hip hop te obliga a fijar la mirada en eso que no quieres ver. Y ahí está la clave. ¿Cómo extrapolar esto a realidades completamente distintas a la de Estados Unidos sin perder su esencia? ¿Cómo ser hip hop en Latinoamérica? Es que el problema está, como comentaba yo con alguien la otra vez, es que nuestra marginalidad es al revés. Se habla de población marginal. ¿Qué es un margen? Acuérdense ustedes que un margen es un pedacito. ¿Se acuerdan del cuaderno del colegio? El margen es un pedacito. La hoja ocupa todo el espacio. El margen de un periódico es un pedacito. El resto del periódico es un gran espacio. Aquí se habla de clase marginal. Es un pedacito. La clase marginal de Venezuela es la hoja. Venezuela, la perla del Caribe, la pequeña Venecia. Si eres extremadamente optimista, quizá pienses que la crisis sociopolítica por la que atraviesa el país es un mal reciente, pero lo cierto es que desde el inicio de su historia republicana ha sido sometida por sus gobernantes, formando una clase política inaccesible, que aunque cambie de rostro y de discurso, sus maneras siempre fueron las mismas. En este contexto, la sociedad venezolana de finales del siglo XX coincidió con un despertar, una chispa, un sentimiento profundo de hartazgo e inconformidad por la pérdida de oportunidades reflejada en unos jóvenes que veían cada vez más lejos el sueño de un mejor futuro, el cual, aún con el ineludible cambio político en la nación, en vez de mejorar solo se veía más lejos, porque mientras para los de las cúpulas altas el estatus era casi intrínseco a su propia existencia, para muchos jóvenes, incluso para los que tenían acceso a carreras universitarias, la movilidad social era un hito, solo alcanzable para quien tuviera los suficientes contactos. Esta baja movilidad social, aunada a una educación sistemáticamente descuidada, generaron una ola de criminalidad tremenda. Y es que una juventud inconforme y en su mayoría marginada responde con violencia a una vida que para quien los gobierna carece de valor, dando como resultado la instauración del crimen como un medio de vida y posteriormente la romantización del estilo de vida criminal. Esto se vería en el primer esbozo del hip hop venezolano, o al menos el que se hizo popular. A mí me llevó al rap, weón. O sea, cuando yo descubro, en cierto sentido, la canción esa que tenía Zack de la Rocha con KRS-One, es que empiezo a concientizar de que hay un rap, ¿o se entiende? Como que, ya entiendo por qué me gustaba más Rage Against the Machine que Seven Dust. Ok. Era porque este tipo rapeaba
¿entiendes? Claro. O sea, como que... Y son dos mundos muy empecé a cercanos al igual. O sea, que identificar, o sea, estás hablando de New Metal 7-2 sí. con... Pero ahí fue como que, o sea, como que con Rage fue que yo dije, hay algo ahí que me está gustando más que el rock en general, ¿no? Sino como que hay algo ahí de este rock que está más interesante para mí, ¿no? Un joven aficionado al rock entra al hip hop en busca de algo, quizá de pertenencia, quizá de un camino, pero encuentra algo muchísimo más allá de lo que puede comprender. Se encuentra a sí mismo. De este modo, Lil Supa entró de lleno a la cultura hip hop. En un principio, como b-boy, skater o grafitero, reuniéndose con sus amigos en un spot de la alcaldía municipal al que llamaban el Consejo, pero más tarde, desembocando en su verdadera pasión, el rap. En un país donde la violencia es romantizada y el estatus es la excusa del político para desfalcar a la nación, el rap de Maracay encontró su identidad en incentivar la conciencia, naciendo la vertiente del rap que pariría a los mayores exponentes en la historia de Latinoamérica, el rap conciencia. Y es que, cuando el agravio y la violencia son la regla, el mayor acto de rebeldía es reivindicar la moral y el valor propio. En un país donde el sistema educativo parece lavar mentes y la religión es la excusa, no hay nada más contracorriente que dar verdadero contenido, darle alimento a las mentes para pensar en un mañana. Esta es la principal diferencia entre el rap americano y el rap latino. Mientras la ostentación es un elemento reivindicativo en el hip hop estadounidense, el rap latino tiene su propia línea, o en palabras del propio Lil Supa, hay quienes hablan más sobre el escenario y algunos pocos sabemos callar cuando es necesario. Y es precisamente por esto que el rap latino conecta de forma distinta, en especial el de Marlon, porque mientras otros temas son aspiracionales mostrándote lo que puedes llegar a ser, Supa se enfoca en quién es, aun si esto implica hablar de sus errores y sincerarse en un track, porque justamente representa ese margen de la población que se siente como él y se identifica con sus valores. Es real y representa la idiosincrasia de no solo una, sino varias generaciones que se miran en su mismo espejo. Esta característica de definirse a sí mismo en la obra que a su vez lo define le ha dado una capa de complejidad tremenda a su discografía, pero con esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo una persona puede volverse canción? ¿Cómo una mente humana puede trascender de la carne para volverse palabra? De manera que yo considero que la identidad es una palabra de lucha, es una consigna, no es una cosa que hayamos conseguido, todavía no la tenemos esa identidad, estamos aislados, balcanizados, compartimentados, nos destruimos entre nosotros en querellas absurdas y el resultado es que la identidad sigue siendo un ideal, pero tengo también la convicción de que todo lo que ha sucedido en América Latina a lo largo de este siglo muestra que hay un proceso irreversible y que vamos camino de nuestra identidad. Somos actores del eterno drama, interpretando rostros y emociones para darle sentido a lo que percibimos el mundo. Y es que el mundo en sí mismo, o mejor dicho, nuestra percepción del mundo nos forja. Y es este concepto lo que moldea la forma en la que interactuamos con el mismo. El trabajo de un artista es volver estos conceptos en arte, ya sea un pintor jugando con las proporciones para darles poder o un músico intercalando notas para generar emociones. Nuestra percepción del arte está estrechamente relacionada con nuestra percepción del mundo, y esta a su vez tiene mucho que ver con nuestra identidad. Por lo mismo, nuestros gustos dicen mucho sobre nosotros, ya que son un reflejo de nuestra idiosincrasia y a su vez pueden propiciar transformaciones. Al entender esto, podemos también comprender el por qué el arte es subversivo. Plantear perspectivas artísticas opuestas a lo que creemos puede desembocar en cambios morales, mentales y espirituales, porque el mismo no es más que una puerta abierta que nos deja entrever la intención del artista. En el rap, usualmente esta intención puede llegar a ser comunicativa, debido a que nos plantea ideas concretas con sus respectivas bases, representativa, porque nos habla de una realidad tangible, así esté estilizada, o crítica, debido a que plantea cuestionamientos sociales y políticos. Lil Supa le agrega a todo esto un nuevo sentido o capa, el sentido estético. Sus álbumes, más que ser tracks aleatorios,
Son experiencias auditivas pensadas como estructuras, caminos que te llevan a través de un viaje conceptual. Y como lo habrás notado, esta es otra palabra clave: concepto. Desde la forma en la que se construyen y seleccionan los beats hasta el léxico de los mismos, el trabajo de Lil Supa responde a las intenciones específicas del artista, muchas veces abordando temas más bien universales desde un ángulo distinto al suyo. Si bien es cierto que esto se acentúa más en sus últimos trabajos, lo cierto es que es una característica que se nota desde sus primeras letras. Ahora bien, ¿cómo se corresponde esta necesidad de universalidad con la característica del rap latino de ser narrado siempre desde lo real? ¿Cómo se puede hablar de algo que no eres sin dejar de ser hip hop? Hay cosas que yo hice, por ejemplo, en el álbum Yeyo, que literalmente me las planteé como cómo sería una canción de reggae en este álbum, y la hice yo solo. ¿Cómo sería una canción de 187 en este álbum? Y está una canción como Plata. O sea, yo ese tipo de canciones me las establecía o me las planteaba desde esa posición de fanático. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque me di la libertad creativa de plantear y poner en la mesa un personaje que no necesariamente era todo autobiográfico y no sé qué, sino era un personaje que se llama marginal, que necesita un contexto, que necesita vicios, que necesita una pareja, que necesita un entorno donde vive, que necesita malicia, que necesita amor, debilidades también. Entonces creo que a través de ese personaje pude tener mi canción de 187 2022, mi canción de Requesón 2021, ¿sabes? Así como un director de cine plantea personajes dentro de su ficción para desempeñar su obra, Marlon logró complejizarse a través del yo, planteando personajes que, a pesar de distar de sí mismo, plantean realidades crudas, con las que, salvando distancias, identificarse es inevitable muchas veces. De este modo, podemos tener a un mismo rapero hablando de conciencia, de vida criminal y de perspectivas que, a pesar de ser opuestas, muchas veces apuntan hacia el mismo sitio, por más contradictorio que pueda sonar. Porque aunque Marginal, Lil Supa y Low Fresco tienen grandes diferencias tanto conceptuales como estéticas entre sí, a grandes rasgos son ventanas a una visión artística muchísimo más amplia y con un subtexto igual de complejo que la obra en sí, trascendiendo de su autor y creando su propio significado, uno que ya no depende de la mano de quien lo escribe, sino del oído donde llega. Esta característica no solo queda en Marlon, sino que permea a cientos, sino miles de artistas en Latinoamérica que lo toman como punto de partida. El mundo del rap latino evoluciona a través de Lil Supa. Pero, ¿y luego? ¿Pueden las palabras de un hombre ser más que solo eso? ¿Cuál es el poder real de una idea? Yo pienso que convertir los sentimientos en matemáticas es realmente algo muy complicado y muy hermoso. La tarea del arte es esa, es transformar, digamos, lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puede perdurar en la memoria de los hombres. Es nuestro deber eso, tenemos que cumplir con él, si no nos sentimos muy desdichados, ¿no? El ímpetu de traspasar la barrera que nos impone la carne es, en sí misma, una necesidad muy humana. De esta necesidad nace el impulso artístico que lleva a cualquier ser humano a convertir su sentir o su pensar en algo más. Algunos se quedan en la superficie, se conforman con los resultados sin trabajar en el proceso, volviéndose eternos neófitos, repitiendo la misma fórmula una y otra vez. Este definitivamente no es el caso. La necesidad de transformación constante y mejora progresiva de Lil Supa denotan un profundo entendimiento de sí mismo, una exploración constante de su ser con el único fin de transmitir su visión, y con los años, entendiendo también que su obra, más que palabras, son huellas. Una marca en el tiempo destinada a prevalecer aun cuando ya no camine en el mundo de los vivos, tal como muchos de sus ídolos y a veces amigos.
Y esto es lo hermoso del arte. En palabras de Rafael Lechowski, nos da esta necesidad de ser luz después de polvo para los que aún son carne, de que nuestros pasos guíen el camino de otros caminantes que se sienten igual de perdidos como lo estuvimos por tanto tiempo, aún 100 años después. Yo no sé si en 100 años aún existirá un Lil Supa, pero de lo que sí estoy seguro es que lo que hace Lil Supa es la base para lo que se hará en 100 años. Y eso vale muchísimo más que un grano. La liberación que es el conocimiento. La eternidad va más allá de renacimientos. Tener control total de todo pensamiento, al punto de poder manejar a placer el tiempo. Esto es para siempre, ¿viste? Para siempre. Nosotros nos vamos a ir en algún momento de este plano. Todas estas energías que nosotros circulamos en nuestro humilde tiempo de vida es lo que se va a quedar circundante. Preocúpense por hacer algo relevante y trascendental para ustedes, para los que los rodean, para su entorno más cercano, para su familia, y eso se transmitirá cada vez más en su círculo de amigos, sus familiares, sus comunidades, sus regiones, el país y el mundo entero se va a enterar de que ustedes tenían una intención de vida. Entonces valoren este tiempo que tienen aquí. Sé que está de pinga, anda jodiendo, anda con la mala intención y la mierda, pero eso no nos lleva para ningún lado. Lo que tenemos que hacer aquí es lo que tenemos que hacer aquí. Cuiden a sus hijos, respeten a sus mujeres y protejan siempre a sus madres.